algo invisible podría desatar el caos global. La corriente del Golfo, uno de los pilares del clima terrestre, está al borde del colapso. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida, tu clima, tu comida si eso ocurre? Algunos científicos creen que podría pasar este mismo año. Quédate hasta el final, porque si se detiene, no hay marcha atrás. La corriente del Golfo, el corazón del Atlántico. La corriente del Golfo, ese vasto y silencioso motor que regula el clima del Atlántico, podría estar al borde de una transformación histórica. Lo que la mayoría de las personas percibe solo como una corriente marina es, en realidad, parte de un sistema mucho más complejo y vital, el Sistema de Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocido como AMOC por sus siglas en inglés. Este sistema actúa como una cinta transportadora climática, moviendo calor, sal y energía a través de miles de kilómetros, y lo hace en silencio, sin que la mayoría de nosotros lo note, hasta que empieza a fallar. Para imaginar cómo funciona el AMOC, visualiza una gigantesca cinta transportadora submarina. Comienza cerca del Ecuador, donde las aguas del océano son cálidas y saladas. Estas aguas fluyen hacia el norte, llevadas por la corriente del Golfo, calentando la costa este de América del Norte y gran parte de Europa Occidental. Al llegar a las latitudes altas, en el Atlántico Norte estas aguas se enfrían. La salinidad y la temperatura se combinan para hacer que el agua se vuelva más densa, y como resultado, se hunde. Ese hundimiento arrastra consigo la energía térmica y permite que el ciclo continúe. Una vez en las profundidades, el agua regresa hacia el sur, completando el circuito global. Este ciclo es fundamental para mantener estable el clima en vastas regiones del mundo. Europa Occidental, por ejemplo, goza de inviernos más templados de lo que le correspondería por su latitud, gracias al calor que transporta la corriente del Golfo. Sin esta transferencia de calor, ciudades como Londres, París o Ámsterdam podrían experimentar climas tan fríos como los de Canadá. En el otro extremo, el sistema también evita que el trópico se sobrecaliente, distribuyendo el exceso de calor hacia el norte. ¿Pero qué mantiene en funcionamiento este sistema? La respuesta está en la densidad del agua del mar, que depende principalmente de dos factores, la salinidad y la temperatura. Cuando el agua es cálida o contiene menos sal, es menos densa y flota. Cuando se enfría y se vuelve más salada, se vuelve más densa y tiende a hundirse. Este hundimiento en el Atlántico Norte es el motor principal que impulsa todo el sistema AMOC. Sin ese proceso, la cinta transportadora se detiene. Y aquí comienza la alarma. Durante las últimas décadas, los científicos han detectado señales de advertencia que indican que el AMOC se está debilitando. Estudios de temperatura superficial del mar, datos de boyas oceánicas y análisis de salinidad han revelado una preocupante tendencia. Las aguas del Atlántico Norte están volviéndose más frescas y menos saladas. ¿La causa? El deshielo acelerado de Groenlandia y el aumento de las precipitaciones sobre el océano debido al cambio climático. El agua dulce, al ser más ligera, impide el hundimiento de las masas de agua salada, lo que interrumpe el motor del sistema. Estas señales tempranas son inquietantes. Un estudio publicado en Nature Climate Change sugiere que el sistema AMOC está ahora en su punto más débil en más de 1000 años. Otra investigación, liderada por la Universidad de Copenhague, afirma que podríamos estar acercándonos peligrosamente a un punto de no retorno. El colapso del sistema no sería gradual. Se trataría de un evento abrupto, donde el ciclo de hundimiento se detendría repentinamente, desatando un efecto dominó en los sistemas climáticos del planeta. El papel del AMOC no termina en Europa. Este sistema regula los monzones en el sur de Asia, controla la intensidad de los huracanes en el Atlántico y ayuda a mantener estable la zona de convergencia intertropical, una franja crítica para las lluvias tropicales. Cuando el AMOC funciona correctamente, actúa como una arteria mayor del sistema climático global, bombeando estabilidad, pero cuando empieza a fallar, el caos puede extenderse como un infarto climático. La importancia del AMOC también se revela al analizar cómo responde a las alteraciones en el balance energético del planeta. A medida que el hielo de Groenlandia se derrite, el volumen de agua dulce que entra en el Atlántico Norte aumenta considerablemente. Esta agua es menos densa que el agua salada y dificulta el proceso de hundimiento que impulsa la circulación. A medida que más agua dulce se acumula, el motor se ralentiza, como si un líquido más liviano comenzara a empapar los engranajes de una maquinaria fina. Otra señal crítica viene de la llamada cinta transportadora oceánica, un término coloquial para describir cómo el AMOC mueve agua en una trayectoria global desde la superficie del Atlántico tropical hacia el norte,
luego hacia las profundidades y finalmente de regreso hacia el sur. Este sistema no solo transporta calor, también lleva nutrientes, oxígeno y carbono. Si se interrumpe, los efectos no se limitarán a la atmósfera. Los ecosistemas marinos sufrirán colapsos silenciosos pero devastadores. Modelos climáticos muestran que una interrupción del AMOC podría causar una caída de hasta 10 grados Celsius en algunas regiones de Europa en pocas décadas. Este cambio drástico no solo significaría inviernos más largos y severos, sino también una reconfiguración de la agricultura, el turismo y la energía en todo el continente. Países acostumbrados a climas templados enfrentarían temperaturas gélidas sin precedentes, y aunque parezca lejano, los efectos también tocarían las Américas. El este de Estados Unidos podría ver un aumento en las tormentas invernales, con nor'easters más frecuentes y devastadores. Al mismo tiempo, el sudeste del país se enfrentaría a una subida rápida del nivel del mar. Este aumento no ocurriría de manera uniforme, se concentraría en las costas del Atlántico debido a la redistribución del agua causada por el colapso de las corrientes. El Amazonas y el oeste de África, por otro lado, sufrirían un proceso inverso, sequías intensas y recurrentes. Las lluvias que hoy sustentan cultivos y bosques podrían desviarse hacia otras zonas o desaparecer. La región del Sahel, ya vulnerable, se convertiría en un nuevo epicentro de migración climática y crisis humanitaria. En India y el sudeste asiático, los monzones perderían su regularidad, con consecuencias fatales para millones que dependen del ritmo cíclico de las lluvias para cultivar arroz y otros alimentos básicos. Los océanos, lejos de actuar como escudos protectores, comenzarían a devolver lo que han estado absorbiendo durante siglos: calor y óxido de carbono. Este retorno podría acelerar el calentamiento global y hacer ineficaces muchos de los esfuerzos actuales por reducir emisiones. Sería como si el planeta activara un ciclo de retroalimentación peligrosa en el que una crisis climática alimenta a otra aún más grande. En los últimos años, las investigaciones se han intensificado. Satélites, boyas oceánicas, sensores de profundidad y modelos climáticos por supercomputadora han llegado a una conclusión inquietante. El AMOC no solo se está debilitando, sino que podría estar acercándose a un punto de quiebre. Y a diferencia de otros sistemas, este no ofrece una rampa suave de descenso. Según los expertos, una vez que se cruza el umbral, el cambio será rápido, irreversible y devastador. El problema es que no sabemos con certeza cuán cerca estamos de ese umbral. Las estimaciones más conservadoras hablan de varias décadas, mientras que los escenarios más alarmantes, respaldados por evidencia emergente, sugieren que podríamos ver un colapso entre 2025 y 2035. Algunos modelos incluso plantean que el proceso podría comenzar este mismo año. La naturaleza de este riesgo es única, es global, irreversible a escala humana y no tiene precedentes modernos. A diferencia de un huracán o una ola de calor, no hay un momento exacto que marque su inicio. Es una transformación silenciosa, profunda y persistente. Y lo peor es que la mayoría del planeta no lo notará hasta que ya sea demasiado tarde. En el siguiente bloque analizaremos lo que podría ocurrir si la corriente del Golfo colapsa por completo, desde el colapso de cosechas en Europa hasta crisis migratorias masivas en África, pasando por alteraciones en los patrones de lluvias en todo el hemisferio sur. ¿Es este el principio del fin del equilibrio climático? Acompáñanos y descúbrelo. 2025, el año del punto de no retorno. La corriente del Golfo no se está debilitando, podría estar desmoronándose. Lo que hasta hace poco era una inquietud a largo plazo se ha convertido en una amenaza inmediata, y todo apunta a que 2025 podría marcar el punto de no retorno. Un estudio reciente de la Universidad de Copenhague ha encendido todas las alarmas. Publicado en 2023, este trabajo analizó señales de advertencia ocultas en la superficie del océano, específicamente patrones de temperatura en el Atlántico Norte. La conclusión fue desconcertante. El sistema de circulación meridional atlántica, el AMOC, podría colapsar entre 2025 y 2035 con el escenario más probable dentro de esta misma década. El peor caso posible, que empiece a desmoronarse este mismo año. Y aquí viene lo más preocupante. Los modelos climáticos muestran que este colapso no sería un proceso gradual, de esos que dan tiempo a adaptarse. No. El AMOC se comporta como un sistema de tipping point, es decir, un punto de inflexión. Esto significa que, una vez que se alcanza cierto umbral, el sistema cambia abruptamente de estado, como si una presa colapsara. Todo está bien hasta que no lo está.
Este tipo de fenómenos no permiten vuelta atrás. Una vez que el hundimiento de agua en el Atlántico Norte se detiene, todo el sistema deja de circular y reactivarlo no es tan fácil como darle un empujón. La ciencia estima que, si colapsa, podrían pasar cientos de años antes de que se reactive por completo. En otras palabras, estaríamos entrando a un nuevo orden climático global sin manual de instrucciones. Las señales ya están aquí. Una de las más inquietantes es el llamado parche frío en el Atlántico Norte, justo al sur de Groenlandia. En medio de un planeta cada vez más cálido, esta mancha de agua fría se ha mantenido estable e incluso ha crecido en algunas mediciones. ¿La causa? El derretimiento acelerado de la capa de hielo de Groenlandia. El agua dulce, al ser más ligera, se queda en la superficie y no permite que el agua salada y densa se hunda. Es como si una capa invisible estuviera bloqueando el motor del sistema. Y no es solo Groenlandia. Las lluvias más intensas, causadas también por el cambio climático y el aumento del caudal de los grandes ríos que desembocan en el Atlántico, están agregando aún más agua dulce a la mezcla. Todo esto hace que el agua del océano sea menos densa, menos salada y cada vez más incapaz de hundirse. El motor de la cinta transportadora climática está ahogándose en su propio deshielo. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, máximo organismo científico mundial en temas climáticos, ya había advertido sobre la posibilidad de un colapso de la MOC, pero durante años lo consideró un riesgo posible a largo plazo. Hoy, esa narrativa ha cambiado. En sus últimos informes, la palabra urgencia aparece con más frecuencia. Lo que antes era teórico, hoy es una amenaza tangible, y lo que hace aún más delicada esta situación es que la mayoría de los cambios no son fácilmente visibles para la población general. No hay una gran explosión, hay una tormenta súbita que marque el comienzo. El colapso empieza de forma silenciosa, cambios sutiles en patrones de viento, alteraciones en la temperatura superficial del mar, lluvias que llegan demasiado tarde o no llegan nunca, y de pronto las consecuencias se apilan: cosechas fallidas, migraciones masivas, ciudades costeras bajo el agua, crisis económicas. El comportamiento de la MOC es difícil de modelar con precisión. Aunque los datos disponibles nos dan una imagen cada vez más clara, los sistemas oceánicos son tan complejos que ningún modelo puede predecir con certeza la fecha exacta del colapso. Lo único que todos los estudios coinciden es que estamos peligrosamente cerca de ese umbral, y eso nos deja con una pregunta incómoda. ¿Y si ya lo cruzamos? Algunos científicos creen que ya podríamos estar en la fase de transición, que los cambios actuales ya no son advertencias sino síntomas de un sistema que está cambiando de forma irreversible. Esto implicaría que incluso si mañana detuviéramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, el proceso de colapso podría seguir su curso. Porque el océano funciona a una escala de tiempo distinta, más lenta, pero también más difícil de revertir, como una bestia que, una vez despertada, no se puede volver a dormir. Entonces, ¿cómo se ve un mundo sin la corriente del Golfo? Esa es la pregunta que responderemos en el siguiente bloque. Pero ya podemos adelantar algo. Se vería más frío en Europa, más cálido en los trópicos, más extremo en todas partes. Los sistemas meteorológicos que hoy consideramos normales dejarían de existir, y muchas de nuestras infraestructuras, cultivos y ciudades no están preparadas para ese escenario. Y aquí es donde entra el papel de la comunicación. Mientras algunos gobiernos aún dudan, los científicos llevan años encendiendo luces rojas. El colapso de la MOC no es un mito, no es una exageración, no es ciencia ficción, es una posibilidad con base en datos, modelos y observaciones reales. Y si no se convierte en una prioridad global, lo pagaremos caro. En resumen, no estamos frente a una predicción lejana ni a un fenómeno natural inofensivo. Estamos ante uno de los mayores riesgos sistémicos del siglo XXI, y su reloj ya está corriendo. Suscríbete y sigue con nosotros, porque el reloj climático avanza, y lo que viene en el próximo bloque podría cambiar tu visión del futuro. Si se detiene, el planeta se desequilibra. ¿Qué pasaría si la corriente del Golfo, ese motor oceánico invisible, se apagara mañana? La mayoría de nosotros pensaríamos en el océano, en mapas climáticos, tal vez en algún titular vago sobre el deshielo, pero la verdad es mucho más concreta, más cercana, más personal, porque si esta corriente se detiene, no se trata solo de agua que deja de moverse. Se trata de un planeta que comienza a desbalancearse, y lo sentirías en tu piel, en tu mesa, en tus facturas, en la puerta de tu casa. Empecemos por Europa.
esa región privilegiada que, a pesar de su latitud, disfruta de un clima templado gracias a la corriente del Golfo. Sin ella, el aire cálido del Atlántico dejaría de llegar. Los inviernos podrían descender entre 5 y 15 grados Celsius. En ciudades como París, Berlín o Ámsterdam, eso implicaría semanas enteras bajo cero, con nevadas más intensas, infraestructura colapsada y una necesidad de calefacción que dispararía los costos energéticos. El verano no traería alivio, sería más corto, más húmedo y más frío. La agricultura sufriría, y las cosechas de trigo, vino y frutas verían su productividad reducida drásticamente. En el Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, el cambio sería incluso más radical. Podríamos ver un regreso a las condiciones del pequeño periodo glacial del siglo XVII, con ríos congelados, heladas prolongadas y olas de frío históricas. La imagen de un Londres nevado permanentemente, que antes pertenecía a la literatura, podría acercarse a la realidad. Cruzamos el Atlántico y la historia no mejora. En el noreste de Estados Unidos, el colapso de la corriente del Golfo podría significar tormentas más intensas, inviernos más extremos y un aumento del nivel del mar que no sería paulatino, sino repentino. Ciudades como Nueva York, Boston y Miami podrían experimentar una elevación de hasta 30 centímetros o más sin necesidad de que llueva una sola gota adicional. ¿Cómo? Porque la desaparición del AMOC redistribuiría las masas oceánicas, empujando más agua hacia las costas del este americano, y ese cambio no vendría solo. Al mismo tiempo, los huracanes podrían volverse más fuertes, más frecuentes y más erráticos. Las aguas más cálidas y la alteración de los vientos generarían condiciones ideales para que tormentas categoría 5 golpeen zonas densamente pobladas sin previo aviso. El sudeste, como Florida, ya vive con inundaciones en días soleados. Sin la corriente del Golfo, esas anomalías se volverían la norma. El efecto dominó continúa hacia el sur. En el Amazonas, el patrón de lluvias colapsaría. La zona más biodiversa del planeta depende de un delicado equilibrio entre evaporación, vientos y precipitaciones. El AMOC ayuda a transportar esa humedad. Sin él, la selva comenzaría a secarse. Incendios más frecuentes, ríos con menos caudal, ecosistemas enteros en riesgo. Y cuando el Amazonas sufre, todo el planeta lo siente. El pulmón del mundo dejaría de respirar. En África Occidental, especialmente en el Sahel, las lluvias monzónicas podrían desaparecer o desplazarse hacia otras regiones. Millones de personas dependen de esas lluvias para cultivar mijo, sorgo, arroz. Sin ellas, el hambre sería inevitable. Y en Asia del Sur, desde India hasta Bangladesh, las lluvias que llegan puntuales cada año y que alimentan a más de 1.000 millones de personas podrían llegar tarde, mal o nunca. Las consecuencias serían devastadoras para la seguridad alimentaria y la estabilidad regional. Y esto nos lleva a un punto aún más crítico: la seguridad humana. Un colapso ecológico no se queda en los campos o los océanos. Se traslada a las ciudades, a los gobiernos, a los mapas de refugiados. Imagina millones de personas huyendo de zonas agrícolas inutilizables, de regiones costeras anegadas, de lugares donde el agua potable ya no existe. Las rutas migratorias se saturarían. Europa, Estados Unidos, países limítrofes verían una presión sin precedentes en sus fronteras, y esa presión podría desembocar en conflictos. El agua se convertiría en el recurso más codiciado. Disputas por cuencas compartidas, embalses estratégicos, derechos de irrigación, podrían convertirse en detonantes de guerras locales. Ya hemos visto tensiones entre Etiopía y Egipto por la presa del Nilo. Ahora imagina eso multiplicado por decenas. En todas partes del planeta, y hay más, la biodiversidad marina sufriría un colapso. Los peces no nadan por capricho, siguen corrientes, temperaturas, nutrientes. Sin la corriente del Golfo, muchos bancos migratorios desaparecerían o cambiarían de ruta. Las pesquerías del Atlántico, desde el bacalao del norte hasta las sardinas del sur, podrían colapsar. Las comunidades costeras, que viven de la pesca, quedarían sin sustento. La inseguridad alimentaria ya no sería solo un problema de tierra firme, sino también del mar. Esto afectaría directamente a la economía mundial, aumentarían los precios de los alimentos, se dispararían las primas de seguros en zonas costeras. Los gobiernos tendrían que destinar miles de millones en infraestructuras de emergencia, en diques, en sistemas de alerta. La pobreza crecería, las tensiones políticas también. Y lo peor es que todo esto podría suceder sin que haya una sola guerra o una pandemia. Solo por el colapso de un sistema oceánico que nadie ve
pero del que todos dependemos. El problema es que muchos de estos efectos no ocurrirían de inmediato ni de forma pareja. Algunos países verían cambios lentos, otros catástrofes súbitas, y esa falta de sincronía complicaría la cooperación global. Mientras unos gobiernos aún niegan el problema, otros estarían en modo supervivencia. El colapso de la corriente del Golfo no sería como un terremoto, sería como una serie de ondas que, cada una más fuerte que la anterior, irían golpeando nuestras rutinas, nuestros alimentos, nuestros sistemas de salud, nuestra economía y nuestra estabilidad como civilización. Y no hay un botón de reinicio. Una vez que la MOC se detiene, no podemos simplemente esperar a que se reactive. Habríamos entrado en una nueva era climática. Un mundo donde las estaciones ya no siguen las reglas, donde los mapas agrícolas se redibujan y donde la normalidad se convierte en recuerdo. No hay botón de reinicio para el clima. Llegados a este punto, la gran pregunta es inevitable. ¿Aún estamos a tiempo de evitar el colapso de la corriente del Golfo? ¿O solo nos queda prepararnos para lo inevitable? La respuesta, como suele ocurrir con los grandes desafíos del siglo XXI, es compleja, pero también es clara en un aspecto. Actuar hoy es mucho mejor que esperar a mañana. Lo primero que debemos entender es que el sistema AMOC, la columna vertebral oceánica que regula el clima mundial, no se detiene gradualmente. Según los modelos más recientes, podría alcanzar un punto de inflexión, un tipping point, tras el cual la transición hacia un nuevo estado sería abrupta, posiblemente irreversible durante siglos. Esto significa que no basta con reducir un poco nuestras emisiones o confiar en que el sistema se autorregule. Necesitamos una transformación profunda y rápida. Y lo más urgente es frenar el calentamiento global que alimenta el derretimiento de Groenlandia, principal factor de debilitamiento de la MOC. Para lograrlo, el primer paso sigue siendo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso implica eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles, cambiar hacia energías renovables, electrificar el transporte, rediseñar nuestras ciudades y proteger ecosistemas clave como bosques, humedales y manglares, que funcionan como grandes sumideros de carbono. Ahora bien, aunque el cambio energético es imprescindible, los efectos del calentamiento ya están en marcha. Por eso, algunos científicos han propuesto ideas más radicales, conocidas como geoingeniería. Una de las más mencionadas es la instalación de barreras submarinas entre Groenlandia y el Atlántico Norte. El objetivo sería bloquear el ingreso masivo de agua dulce proveniente del deshielo, para mantener la salinidad y la densidad del agua que alimenta la circulación oceánica. Otras propuestas incluyen fertilizar el océano para estimular la absorción de CO2 o reflejar parte de la radiación solar con aerosoles en la atmósfera. Sin embargo, todas estas iniciativas enfrentan un gran obstáculo: la incertidumbre. No sabemos si funcionarían, y peor aún, no sabemos qué otros problemas podrían generar. Alterar los sistemas planetarios a gran escala puede tener efectos colaterales inesperados, desde lluvias alteradas hasta impactos en la capa de ozono. Por eso, la mayoría de los expertos coincide en que la geoingeniería no debe ser un plan A, sino apenas un recurso de emergencia si todo lo demás falla. Entonces, ¿qué es lo más realista? Reducir el daño, adaptarse, resistir. En otras palabras, gestión del riesgo climático. Eso incluye invertir en infraestructura resiliente, como diques, sistemas de alerta temprana, arquitectura sostenible y agricultura adaptada al clima. Implica rediseñar nuestras políticas de migración, reforzar las redes de cooperación internacional y asegurar que las comunidades más vulnerables tengan recursos para adaptarse. También significa educar e informar, porque ningún gobierno puede prepararse sin ciudadanos conscientes, y aquí es donde entra la urgencia. Los científicos advierten que entre 2025 y 2035 se jugará el destino de la MOC. Esta década es crucial. Cada tonelada de CO2 cuenta. Cada grado de calentamiento evitado puede marcar la diferencia entre un planeta alterado y un planeta colapsado. Ya no se trata de salvar solo los arrecifes o el hielo del Ártico. Se trata de proteger el sistema nervioso central de nuestro clima global, de impedir que una corriente invisible deje de fluir y se lleve consigo siglos de estabilidad climática. Hoy, la ciencia no nos habla de un futuro lejano, sino de una posibilidad tangible, que en los próximos años nuestra generación sea testigo de un colapso que reconfigure el planeta como lo conocemos. Y aún así, la oportunidad sigue viva. Tenemos conocimiento, tenemos herramientas, tenemos datos. ¿Qué es lo que siempre falta? Lo que siempre falta es la voluntad colectiva.
Porque si el motor del clima se detiene todo lo demás, las estaciones, los cultivos, las costas, la paz. Si el motor del clima colapsa, no solo se detendrá una corriente en el océano, se alterará la vida tal como la conocemos. Los inviernos dejarán de ser lo que eran, los cultivos fallarán, los mares se elevarán y millones de personas se verán forzadas a huir de un mundo que ya no responde como antes. Por eso, estar informados no es una opción, es una herramienta de supervivencia. Suscríbete, comparte este video y ayúdanos a que más personas entiendan lo que está en juego, porque el tiempo no se ha acabado, pero corre en nuestra contra. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente informado.